Además, con una condición de contorno ahorrativa. Había que ahorrar plutonio, porque el plutonio todavía era muy raro, venía de los procesos nucleares, las plantas nucleares que todavía muy poquitas, entonces era carísimo y había muy poquito en el mundo, entonces había que ahorrar plutonio. Lo que él hacía era calculaba con física pura y dura más o menos cuánto plutonio se necesitaba, que es más o menos lo que un tamaño del puño cerrado, dividía eso en dos semiesferas que no eran críticas, no iniciaban la reacción nuclear de manera espontánea, y veía si sumadas más o menos daban esa reacción de fisión descontrolada y en cadena y salida de madre. Hacía eso con esto que ven acá, re precario. 2 semiesferas, esto de afuera es un blindaje de berilio y niobio para los neutrones, y acá dentro está la pelotita ping pong de las 2 semiesferas, y él hace pivotar la semiesfera de arriba sobre la de abajo con este destornillador de un modo bastante precario. Este no es Slotting, es un actor. Esto es una reconstrucción que se hizo en los años 50 para ver las dosis con que fueron irradiados los protagonistas de este incidente que estoy contando. Esto de hacer así con enorme sangre fría, juntar plutonio para detonar, era llamado hacerle cosquillas a la cola del dragón, que es un dicho inglés que es parecido al de quien se acuesta con niños amanece mojado. Ellos dicen algo así como quien le hace cosquillas a la cola del dragón, que se banque, que se dé vuelta y te tire fuego en la cara. ¿Sí? Entonces llamaban a esto hacer cosquillas a la cola del dragón, les parece que necesitabas una sangre fría tremenda y un super calma. Enrico Fermi, premio Nobel, re famoso físico nuclear italiano, le dijo a Slotting: dentro de un año vas a estar muerto por eso que estás haciendo. Y no se equivocó, en menos de un año murió para siempre Slotting. Un día tuvo un pequeño traspié, que es contado así por clase. Y entonces pasó. Nadie sabe qué rompió la concentración de Louis, pero algo lo hizo. El destornillador se le deslizó y dio en el piso. Y un destello azul llenó el cuarto cuando la semiesfera de arriba tocó la de abajo, soltando un torrente inimaginable de neutrones y rayos gamma. Adiós para siempre, como en los dibujitos del coyote, una manita que dice ups. El cuento viene que él tuvo la sangre fría suficiente para tirar al piso las 2 hemisferas, separarlas y detener la reacción en cadena y salvar a toda la humanidad. ¿Sí? Si no, kaboom, iba a haber un agujero en California importante. Sin embargo, eso no alcanzó para que él se salvara. En el segundo y medio en el que las hemisferas estuvieron juntadas, sucedió una dosis de radiación grotesca e incompatible con la vida humana. Es 21 sieverts, si se acuerdan de las unidades, acá tenemos a los químicos físicos en la sala. Sievert es una unidad grande, muy grande, una unidad de radiación equivalente, digamos, de como el cuerpo humano o el tejido vivo recibe radiación. Más o menos 21 sieverts son 21.000 ortopantomografías, ¿sí? O sea, radiografías de esas de toda la dentadura en la que la cabeza del rayo X pasa así, ¿sí? ¿Se acuerdan? 21.000 de esas en un segundo. Es incompatible con la vida humana. Por supuesto, no te morís enseguida, la muerte es lenta y dolorosa, se llama muerte por pasa de uva. El cuerpo suelta, el intestino delgado suelta todo el líquido, el agua intracelular, y uno se deseca. Es dolorosa, larga y macabra, ¿sí? Eso le pasó al pobre Slotting. Entonces yo me pregunto, este texto que es fundamentalmente narrativo, ¿tiene el modelo en algún lado? ¿Tiene el pensamiento narrativo? ¿Tiene la argumentación? ¿Tiene las pruebas, evidencias? ¿Tiene la conexión? Yo digo que parcialmente sí. Para quien es más experto, quien más maneja, quien ya sabe algo de física, quien está iniciado, es satisfactorio lo que estoy tramando. Lo que me pregunto ahora es si es adecuado para los estudiantes. Bueno, la respuesta es parcialmente no. Todavía falta trabajarlo más. Entonces miren este otro texto. Ahora sí apareció María Skłodowska. Es un texto de su discurso Nobel. Trabajaba con compuestos de uranio, todo iba bien hasta que encontró una beta de mineral de uranio traída de Bohemia, República Checa, que no funcionaba bien, ¿sí? Las peglendas con ese contenido de uranio eran mucho más activas que el óxido, y eso entraba en conflicto con sus ideas y las de su marido sobre qué es la radiactividad. Entonces pensó que la actividad de estos minerales naturales estaba determinada por la presencia de una pequeña cantidad de material altamente radiactivo, diferente del uranio, torio y otros elementos conocidos. Por tanto, para mí acá está esto del pensamiento narrativo. Se despliega esta idea que va conduciendo. Ella cree, ella piensa, ella opina, ella supone que le dieron una peplenda trucha que debe estar contaminada. Acá un paréntesis de medio minuto. En la versión actual, cuando contamos esto, que muchos profes lo contamos, tendemos a desestimar la inteligencia de esta señora, la habilidad y la destreza. Pues decimos, bueno, es obvio que si la peplenda no funciona, debe estar contaminada. Hay un X ahí adentro, igual que X había dicho los rayos de Röntgen, igual que X había dicho el uranio de Becquerel, y así, ¿no? Cada vez que algo falla,
tramamos un X sacado de la galera que funcione. Sin embargo, eso no es tan fácil en este episodio, porque estamos hablando de que lo que queda, que no es conocido en la Peuglenda de Bohemia, los restos humeantes de Peuglenda que no son Peuglenda, es la punta de una cucharadita de café o de té para una roca de 2 puños de grandor, ¿sí? Es muy poquito y no tiene carácter metálicos, es un polvo negruzco indigerible. Entonces decir que ahí hay un radiometal nuevo, desconocido, no caracterizado hasta ahora, tremendamente activo, 2 millones de veces más activo que el uranio, era bastante un salto al aire. No es como lo contamos ahora, que es natural pensar que está contaminada la Peuglenda. Para ella se jugaba decir algo que no tenía mucha plausibilidad en el momento, y que además contradecía lo que opinaba otro laboratorio de gran prestigio de París, y decía que en realidad la radioactividad era una hiperfosforescencia, una hiperfluorescencia. ¿Sí? Entonces que esto no tiene nada que ver con la estructura íntima, sino con la radiación solar y su interacción. Entonces ahora miren otra narración, para irnos acercando a las que me gustan a mí y me parecen a mí. Contamos ahora en clase, está de moda porque se recuperó el personaje de Tesla, la famosa guerra de las corrientes, último cuarto del siglo XIX, ¿no? 2 sabios sabiondos, uno nacido y criado y el otro migrante, se pelean a gritos, agárrame que lo mato, en foros públicos de los Estados Unidos, de la parte rica de la costa de Estados Unidos, por la naturaleza de la electricidad y su relación con la tecnología. En realidad lo contamos de una manera totalmente aséptica, no se pelearon Tesla con Edison, que además casi no se hablaban. En realidad se pelearon General Electric contra Westinghouse, 2 empresas privadas que se querían quedar con la concesión del iluminado público de Nueva York, que era el dineral, ¿sí? Toda la plata, toda la tarasca. Entonces, esa larga guerra de las corrientes culmina con un episodio mítico que existió pero que está desplazado en el tiempo para que ajuste, que es la electrocución de la elefanta Topsy, que lo habrán oído alguna vez. Llevaba una elefanta malvada que pisaba gentes y oprimía enanos del circo, ¿sí? A un foro público, a un parque de diversiones abandonado, y la electrocutaron en público. En realidad, para asegurarse que estuviera muerta, la electrocutaron, la envenenaron y la ahorcaron, todo por el mismo precio. Mientras la platea aplaudía enfervorecida, ¿sí? El episodio es muy conocido porque dio medio lugar a la visibilización de los colectivos de derechos animales y asociaciones actuales, ¿sí? Y fue un espectáculo bastante grotesco que quedó filmado en celuloide y que todavía está hoy en YouTube si lo quieren poner, está la electrocución. No hay mucho morbo, la elefanta cae así de costado y se muere, no hace mucha cara de espanto, pero bueno, esto es un espectáculo público. Bueno, lo que muestro aquí es que si uno va narrando esto de la manera tradicional, solo hay elefantas muertas y Edisons morbosos. Si en cambio uno muestra textos más explicativos argumentativos, puede ir mechando la guerra de las corrientes y la desgracia de los elefantes. Bueno, usemos a Haber, que es otro lugar común. Acá está Haber, el dedito. Primera Guerra Mundial, ejército alemán. Esto son gases neurotóxicos, compuestos clorados, horror, espanto, consternación. Haber es particularmente agradecido como víctima de la historia de la ciencia, está en el libro que compiló Lidia en la Asociación Química Argentina, porque es fácil darle para que tenga guardia y reparta, porque era abiertamente nefasto y facho, estaba en primera línea de guerra, ordenaba arrojar esos gases y no se le movía un pelo, ¿sí? De hecho, al final de su vida dijo algo así como: morirse siempre es indigno. Con mi gas o con cualquier otra cosa, morirse siempre es indigno, o sea, da lo mismo. Sin embargo, el asunto es más complejo, porque si uno se corre la figura de Haber y va a la química en general, la química orgánica del último cuarto del siglo XIX, principio del siglo XX, ahí ve el entrevero de las cosas. Porque los químicos son de los más adictos a usar la idea de la ciencia no es buena ni mala, todo depende de lo que se haga con ella. Entonces el relato es: yo estaba estudiando compuestos clorados y una mano negra enguantada se llevó el frasco y lo usó para el mal de la humanidad. Bueno, eso es una pavada por donde se lo mire, porque las personas que estudian esas cosas ya saben de su actividad neurotóxica tremenda y además las prueban en perros y monos, o sea que tampoco se hagan los disimulados. Las usan para deprimir el sistema nervioso y o matar o exterminar. Entonces, todo ese tupido velo edulcorado de acá estamos estudiando el cloro puro y duro y su valencia química y nada tiene que ver con, es todo mentira, ¿sí? Entonces, tenemos de nuevo una forma más narrativa de contarlo, el morbo de si se suicidó o no su mujer, si Haber era malo o feo o no, o de que viene que daban los uniformes a los alemanes, ¿sí? A una manera más explicativa o argumentativa, decir, bueno, pero ¿qué se jugaba en esta química del siglo XIX finales y principios del XX? De hecho, me parece que un logro de los libros compilados por Lidia es ese, que las narrativas que están ahí contenidas tienen bastante de contenido puro y duro.
y eso es lo que a los profesores les ha gustado y por eso las han usado. ¿Sí? Bueno, siguiente. No sé si conocen esto, es una exposición que es en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de México. Estuvo varios años y después creo que salió itinerante para otros países. Se llama Azul de Prusia. Es de un joven o semi-joven artista plástico mexicano de ascendencia judía, se llama Husidman. Son pinturas de tamaño relativamente pequeño, 1 metro por algo, sobre fotos originales de campos de concentración nazis o sobre reconstrucciones posteriores de cuando se hicieron los campos como lugares de recuerdo y de turismo, o sobre fotos tomadas de la web de turistas que subían fotos de los campos. Entonces él agarró esas fotos, las antiguas, las de la reconstrucción museística y las de turistas desprevenidos, y con ellas pintó cuadros de enorme belleza, usando el famoso azul de Prusia, que es una tintura alemana artificial creada por propios alemanes en el siglo XVIII, ¿sí? ¿Y cuál es la relación? Digamos, lo que quiso mostrar ahí es la relación entre la enorme belleza de ese color, que son los colores más bellos que hay en la paleta, y el horror de la Shoah, ¿sí? Porque las paredes de los hornos, las paredes del horror, están pintadas de azul de Prusia, pero no porque los nazis tuvieran la pintura y se decentemente adecentaran en el lugar de las cámaras de la muerte, simplemente porque ese es el residuo que queda del Zyklon B, ¿sí? El ácido prúsico. Entonces, para gran espanto, uno ve los hornos del color más bello que hay en la paleta de la humanidad. Los mismos hornos donde la gente, 14 millones de personas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Entonces, lo que quiere él es impactar, choquear, emocionar. Yo tuve la suerte de ver la exposición en vivo y en directo y es impresionante. Te morís muerto, te multiplicás por 0 del horror. Es tremendamente choqueante verlo. Entonces acá tenemos lo mismo. Si yo solo cuento esto y uso la entrevista que hicieron a Shishai o cosas así, bueno, apelo al formato narrativo, que es muy potente por la emoción, la empatía, la cercanía a la humanidad. Si en cambio mezclo elementos más puros y duros, le sigo la pista al azul de Prusia, a las ¿cómo se llama esto? A los biogicidas usados en los campos. Saben que medio fue accidental usar el Zyklon B porque primero era solamente un desparasitador y biogicida para mantener a la gente más o menos despulgada, entonces se rociaba con el techo abierto y en forma de polvo sobre la gente. Cuando se dieron cuenta de que alguna gente se sentía muy mal y o se moría, vieron, bueno, si te pongo techo y hecho eso, chao, capó Rukav, como decía el gordo carcero en el Batman. Sí. Acá tengo otra narrativa, si ya converjo porque así dejo tiempo a mis colegas. Este es un texto de Newton, El principio de matemática, en el que él habla de un señor que no conoce, y cuyo libro no tiene, que es un sacerdote jesuita, Grimaldi. Tal es así que no lo conoce que le pone mal el nombre, lo llama Grimaldo. Lo que le hace es reconstruir un texto de Fabry, otro sacerdote jesuita francés, sobre este Grimaldi, sacerdote jesuita italiano, sobre la refracción. Este ya se empieza a parecer más a lo que yo quiero hacer. Es un texto en el que él dice, bueno, cuando la luz pasa por un borde filoso, se quiebra. Entonces hace toda una larga cuestión de los rayos de luz se curvan hacia adentro, hacia donde está el filo. Se curvan más o menos, ¿sí? Según la distancia de ese filo. Y dice, esa curvatura comienza antes del filo. Los rayos inciden o se tuercen o piden el filo. Y entonces se tuercen demasiado, más de lo que uno esperaría con la propagación rectilínea. Lo que está diciendo básicamente es que hay luz donde debería haber sombra y hay sombra donde debería haber luz, que es un fenómeno extraño, ¿sí? Y lo cuenta con mucho detalle. Es un texto que ya tiene elementos narrativos. Yo vi, me pasó, el rayo llegó, el rayo se quebró, le pasó esto, otro. Bueno, y ahora una de Otto Hahn, premio Nobel 1946, es de su discurso Nobel. Es el de la cascada de neutrones, ¿no? Las reacciones de fisión nuclear controlada, ¿no? La acción de los neutrones da nuevos neutrones frescos liberados que producen sucesivas fisiones. Así que ahí pone medio protagonista a los neutrones, ¿sí? Bueno, y un último ejemplo que ya sería escolar, primer año de universidad, formación de profesorado en biología, Universidad Nacional de Río Negro, la tesis de Lozano. ¿Qué pasa si uno intenta todo esto que mostré en los otros textos, ahora en un texto multisemiótico, que no sea solo texto escrito en lenguaje natural, sino de este estilo? Los chicos y chicas acá están explicando cómo entra una pipeta en una célula eucariota y no la estalla, ¿sí? Entonces dibujan qué tipo de células se imaginan, dibujan la micropipeta y dan indicación de cómo creen que es esto, ¿no? Se introduce la micropipeta, la membrana deja que la micropipeta entre y salga,
La membrana del óvulo debe ser de un material